Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Tal y como se lo anunciaba desde el día de ayer, están ya aquí en el estudio y a quienes agradezco su tiempo, su apertura, su disposición. Los senadores por Querétaro de diversas fuerzas políticas. Nos acompaña en un primer momento la senadora Beatriz Robles, senadora por Querétaro y senadora del partido Morena. Senadora, muy buenos días y como siempre agradecerle la apertura que siempre ha tenido con nosotros y su tiempo para con la audiencia de Presencia Universitaria. Con mucho gusto y saludos a tu audiencia. Muchas gracias. También nos acompaña y también le agradecemos siempre la apertura que ha tenido para con este medio y su disponibilidad al senador por el Partido Acción Nacional y por Querétaro, Agustín Dorantes Lambarri. Senador, ¿cómo estás? Buenos días y como siempre, gracias por tu tiempo para con este medio. Mi querido Marco, a toda la gente que te ve, por supuesto a la senadora Beatriz Robles y a todo tu equipo de trabajo, un gusto estar aquí con ustedes en mi alma mater, la universidad. Siempre es un honor y un orgullo. Muchas gracias. Y la intención de poder platicar con los dos senadores por Querétaro, conocer en primera voz, en primera persona, parte de la actividad legislativa, parte de lo que se hace en las sesiones de pleno, en donde se toman decisiones pues que tienen una trascendencia en la vida pública, ya sea del país o del propio Estado. Esto lo pongo a colación porque en sesiones anteriores, y dábamos cuenta de ello aquí en este espacio, hubo una sesión muy en particular donde no se alcanzó la mayoría calificada en lo que se refería a la designación de los perfiles para ocupar magistraturas de los tribunales electorales locales. Hubo señalamientos ahí del Partido Acción Nacional en que la mayoría de los perfiles eran perfiles afines a Morena. Incluso hubo una repercusión en lo local donde una profesionista en rueda de prensa hizo señalamientos de lo que podría suceder por las alusiones personales que hace el senador Ricardo Anaya Cortés. Pero vamos a dejar que nuestros senadores nos platiquen qué pasó en aquella sesión. Senadora, si nos puede platicar brevemente con la audiencia, ¿qué sucedió en aquella sesión donde no se alcanzó la mayoría calificada? Bueno, pues realmente creo que estamos rompiendo con costumbres que había antes, en el que estaban acostumbrados los senadores, las senadoras, a poner cuotas y cuates. Hoy no fue así. Hoy todos se lanzó una convocatoria abierta en la que todo mundo podía participar, en la que se respetó y se fue inclusivo. A todo mundo se le hizo entrevista, todo mundo pasó por un proceso y pues se sacaron las listas, con lo cual había gente que no estaba conforme porque quería a sus cuates y a sus cuotas. Entonces, obviamente, pues eso nos llevó a un proceso de estar hablando, porque tampoco es una imposición la política es un arte y la política es de diálogo. Entonces, bueno, pues se tuvo que dialogar y eso fue lo que sucedió. Creo yo que el 80% de los mexicanos y las mexicanas están con nosotros. Entonces, pues obviamente podría pensarse que mucha gente que estaba compitiendo pudiera estar afín, no que fuera de un partido ni que estuviera, pero afín a lo que se está haciendo en el país y llegar a procesos transparentes electorales en donde nosotros aquí en Querétaro siempre se ha decidido en contra de nuestra y hemos tenido que ir a la sala Toluca para que se nos dé otro veredicto, ¿no? Entonces creo que era muy, muy importante que la gente que llegara a cualquier lugar de la República pues fuera gente neutral, gente que aplique la ley, gente que no esté comprometida con nadie y bueno, eso fue lo que se hizo y en primer momento pues fue difícil porque no se estaba acostumbrado a ese tipo de proceso. Muchas gracias. Senador, a ojos del Partido Nacional, ¿qué sucedió en aquella primera sesión de la que estamos platicando y en donde no se alcanzó la mayoría que se requiere para que pudiese aprobarse esta lista de candidatos, candidatas, perfiles a magistraturas electorales locales? Mira, imagínate, Marco, qué grave. Justificar el agandallarse los árbitros jurisdiccionales. Nadie puede ser juez y parte.
diciendo que por la aprobación presidencial, que trae el 80% de la aprobación, entonces todas las personas van a estar de acuerdo en que los árbitros sean afines, fue la palabra que usó la senadora, a Morena. Ese es lo que realmente sucedió. Fue una gandalla del partido de Morena, de los árbitros electorales locales, con el objetivo de tener un árbitro a modo, un árbitro a favor, para que cuando, por ejemplo, en el caso de la mayoría calificada aplastante que hoy tienen debido a la seducción, debido a la presión, pero también haber vulnerado la ley, llevándose una sobrerepresentación, porque hay que recordarlo, no tuvieron ni el 50% de los votos para senadores en todo el país y hoy tienen una mayoría calificada que les permitió agandallarse los magistrados electorales locales. ¿Cómo puedes pensar que alguien que trabaja para un gobernador, como es el caso de Michoacán, que es el consejero jurídico, va a ser juez y parte, que va a ser imparcial? Hay que recordar qué fue lo que sucedió en 1988 con la caída del sistema. Justamente dependía de la Secretaría de Gobernación, justo como el consejero jurídico que depende de la Secretaría de Gobierno. Entonces el símil es que vamos a tener un árbitro que va a favorecer en los procesos locales a los candidatos de un solo partido político. Decían que querían la independencia del Poder Judicial, decían que eran diferentes, decían que iban a combatir la corrupción, pero podemos hablar de suposiciones, podemos hablar de interpretaciones, pero los hechos ahí están, porque una persona militante, consejera del partido, representante del partido político en el Instituto Electoral, y además que no cumple con el requisito legal de no haber sido candidato por haber sido candidato plurinominal, la verdad es que ahí con los hechos se evidencian lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que pasó? No fue que fuera un diálogo democrático, fue que atropellaron un proceso, que en las entrevistas ni siquiera participaron los senadores por Morena, la mayoría no participaron, y que cuando llegaron no estuvieron de acuerdo con las cuotas que dieron a los distintos grupos de Morena, a los gobernadores, a los presidentes de partido de los distintos estados, y hubo senadores de Morena que se rebelaron porque no estaban integrados las cuotas de ellos, sino las de sus otros equipos políticos dentro de los estados. Eso fue lo que pasó y la gente lo sabe. Podemos llamarle como le queramos llamar, pero ahí están los hechos y ahí está claro. Bueno, yo Adelante, quisiera decirte que la oposición es siempre mentirosa, ¿sí? Nosotros ganamos 30 estados de la República en el Senado de la República y la verdad es que fue mayoría aplastante. Solamente tenemos 2 primeras minorías, todo lo demás lo ganamos en mayoría. Tenemos 2 senadores por estado de la República. Entonces, además al PAN, no sé por qué le gusta mucho hablar de corrupción, cuando pues tenemos evidentemente la corrupción más grande en los gobiernos que ha tenido el PAN, Felipe Calderón, con su García Luna, que era un narcotraficante que está en la cárcel, que nos puso como secretario de Seguridad Pública a todos los ciudadanos y ciudadanas en peligro, y que por eso estamos viviendo una lucha, porque cuando llegó el presidente López Obrador ya había un cementerio en todo el país, fosas clandestinas de las que no se tenía ni siquiera una estadística, que apenas cuando llegó el gobierno de la Cuarta Transformación se empezaron a tener estadísticas. Entonces, creo que si hablamos de corrupción, la corrupción más grande la hemos vivido en los gobiernos panistas, que fueron mejores alumnos que los priistas, y nosotros estamos haciendo las cosas bien. Podemos demostrar con los currículums de las personas que quedaron. Yo hablemos de Querétaro, porque Querétaro es lo que nos interesa sí, aquí. claro, en este pues espacio. son personas que han trabajado en el Poder Judicial y que nunca habían tenido, en el Poder, en el Tribunal Electoral, y que nunca habían tenido oportunidad de ser magistrados, y que yo creo que van a hacer un buen papel porque tienen la experiencia, tienen la formación y van a hacer un excelente papel. Y lo que nosotros pedimos, y yo lo digo aquí delante del público, y el público también lo sabe, la gente lo sabe, es que debemos de tener juzgadores que sean neutrales, que hagan su trabajo bien y que no tengan contubernio con nadie. Entonces creo que eso es por lo que tenemos que pugnar todas y todos
desde nuestro papel como senadores, pero también desde nuestro papel como ciudadanas y ciudadanos. Mi Marco, Adelante, nada más platícame algo, senador, platícanos algo a la audiencia de Presencia Universitaria. Finalmente, ¿qué sucedió? Y antes de ello, esta facultad del Senado es designación directa, es decir, ustedes decidieron quiénes se ocuparían estos lugares en los tribunales electorales locales. Y segundo, ¿qué sucedió finalmente? Y en el supuesto de que ustedes los hayan designado, ¿quién quedó designado en el estado de Querétaro? primero, ¿estás de acuerdo que verdades a medias son mentiras? Sí es cierto que Morena ganó 30 de 32 estados, pero no es cierto que tuvo más del 50% de los votos. El ejercicio de sobrerepresentación es 8% más o menos del porcentaje de votación que tuviste. Y justamente este mecanismo de representación proporcional es para evitar que un solo partido político tenga el control de una de las cámaras, como lo tiene Morena, dándole vuelta a la ley. En Querétaro, en el 2021, cuando fui presidente del PAN, ganamos 15 distritos locales de 15 en conjunto con Querétaro Independiente. No por eso debíamos de tener el 100% de los diputados locales. Al contrario, debe haber mecanismos de representación proporcional para equilibrar el ejercicio del poder. Lo que se hizo fue darle la vuelta a la ley. Lo que tiene Morena es una mayoría comprada, presionada y dándole vuelta a la ley. Y hoy la están usando para agandallarse los tribunales locales. Mi papá me decía, Agustín, no te pelees con el árbitro. Y hoy el árbitro son los magistrados electorales que se designaron en Querétaro. Entonces no voy a hablar de Querétaro porque no me voy a pelear con el árbitro. Pero hablemos, por ejemplo, de Chihuahua. En pleno sacaron un audio donde el senador Corral, el presidente de la Comisión de Justicia, tenía vínculos directos con el designado. En Guerrero había trabajado en el partido Morena. Por donde escarbamos, en todas las designaciones de tribunales locales hay un vínculo de Morena con los distintos magistrados y eso pues, lógicamente pone en riesgo las futuras elecciones. ¿Qué queremos nosotros? Pues, árbitros justos, árbitros transparentes. ¿Cuál es el mecanismo de selección? La pregunta expresa pasaba por Comisión de Justicia. Ojo, ya había habido una convocatoria, Marco. En el pasado proceso, cuando Morena también era mayoría, ya habían sido preseleccionados, ya habían sido evaluados. ¿Qué fue lo que pasó? Como no les gustaron los nombres que estaban, sacaron una nueva convocatoria para que con esta mayoría aplastante pudieran cambiar a los que ellos quisieran y pudieran poner a lo que ellos quisieran. Qué grave que aún ellos teniendo la Junta de Coordinación con Ricardo Monreal y que llevó los procesos, los dos de Querétaro ya estaban, hoy están volviendo a hacer un proceso completamente nuevo para tener el control. Ahí están los hechos. O sea, podemos darles interpretaciones si quieren y podemos encontrar, no, pues es cercano a Morena, pero va a ser bien imparcial. No, fue militante, pero va a seguir alineado a lo que es el Estado de Derecho. O nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Pues es muy fácil generar interpretaciones o calificaciones de valor, pero lo cierto es que los hechos ahí están. No, a ver, Adelante, yo senador. sí quiero decir también, claro. O sea, se habla de que personas cercanas, pues aquí en Querétaro tenemos la muestra de las personas cercanas, tenemos un fiscal carnal que pusieron y que adelantaron la elección de ese fiscal con una porque sabían que iban a perder la mayoría en el Congreso local y pusieron un fiscal a modo. Después, pues la persona que ahorita es presidente del Tribunal Electoral, hay que decirlo, porque aquí hay que ser transparentes. Fue secretario en el gobierno de San Juan del Río, ¿sí? Él también estuvo como director de JAPAM, ¿sí? Entonces... ¿Del tribunal? Del tribunal. Ahorita ¿Braulio te Guerra? digo cuál. Creo que trae los datos equivocados. Sí, y todos senadora. ellos son afines al PAN. Y en Querétaro tenemos ese ejemplo. Y yo te reto a que tú veas a las personas que quedaron aquí, si son afiliados de Morena, si tienen, no. O sea, se hizo un proceso transparente y un proceso en el que todo mundo se incluyó. De hecho, fue muy ¿Quiénes quedaron raro finalmente en Querétaro, porque senadora? ahorita les digo, Sí. pero finalmente Pues, fue muy raro porque incluso la mayoría fueron calificados como aptos y para continuar el proceso. Había mucha gente, casi todos pasaron. Entonces, quedaron dos personas que son Yosetti Iraíz Serrano y Daniel Estrada. Son dos personas que, como les digo, han trabajado. Yo leí los currículums de las personas
todos, había muchas personas nos visitaron, pero nosotros no teníamos la decisión personal de decidir quiénes iban ¿Fue a el ser, pleno porque pasaron quien por votó finalmente? fue el pleno, fue la Jucopo, porque finalmente el proceso era, pasas por justicia, ellos califican quiénes son aptos para continuar el proceso, y ya en la Jucopo, donde todos tenemos representantes, todos los partidos políticos, La Junta de Coordinación Política la Junta de votó por Coordinación estos... Política son los que ponen la última lista, ¿sí? Qué Y ahí bueno. es como salió la lista y hubo cambios de la primera lista que no se aprobó a la segunda lista. Entiendo que no fueron muchos, porque nosotros tuvimos en nuestra mano la cédula, votamos por cédula en una sola votación todos los estados, que estaban 30 estados de la República, y hubo algunos pequeños cambios, entre ellos hubo algún cambio en Querétaro, en Guanajuato, no sé, pero creo yo que finalmente pues eran personas que decidieron en la Junta de Coordinación Política. Adelante, señor. Qué bueno ¿Quieres que decir algo? tocó el caso del fiscal. Porque, a ver, la seguridad en Querétaro es muy diferente al resto de los estados gobernados por Morena. Y hay que decirlo, la Fiscalía, desde mi punto de vista, hace un mucho mejor trabajo aquí en Querétaro que en el resto de los estados gobernados por Morena. Que hay un delito en Guerrero, Michoacán, Tabasco, Veracruz, es de noticia de todos los días. Y que se esclarezca, que se sancione al delincuente, pareciera que es la excepción, no la regla. Aquí la Fiscalía, tenemos una Fiscalía profesional, que Querétaro, a pesar de estar en medio de distintos estados con índices de incidencia delictiva, ha logrado mantener una tranquilidad. Que tenemos retos, ¿cómo no vamos a tener retos? El sexenio pasado ha sido el sexenio más sangriento en la historia de nuestro país, con el mayor número de homicidios dolosos. Ahí están los datos, aunque diga que no, senadora. Y ahí están los datos. Más de 53,000 desaparecidos, Marco. Pues sí, si antes no había estadísticas, ¿cómo ibas a saber cuánto era? Senadora, sí había estadísticas. Y ahí están, las estadísticas llevan, desde el sexenio de Calderón ya había estadísticas. El 40, es más, hay 128,000 desaparecidos desde hace más de 10 años. El 40% de las estadísticas son 50 y tantos mil en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y ojo, en este sexenio van 40 desaparecidos al día. Todos los días, 40 desaparecidos, 40 mamás que no saben dónde están sus hijos, que tienen que marchar afuera del Senado. Imagínate la indolencia de decir del presidente del Senado de la República que esos zapatos no necesariamente son de personas desaparecidas. Imagínate la indolencia de que se manifiestan afuera del Senado, que hacen pintas y al día siguiente esas pintas, esos gritos desesperados de las mamás buscando a sus hijos, ya no están. No, a ver, como si el PAN eso hubiera atendido. O sea, la verdad es que es muy indignante que se pongan a hablar de desaparecidos cuando el mayor número de desaparecidos y que se están encontrando esas fosas clandestinas, ¿sí? A la gente no se le escuchaba. Las mamás pedían, clamaban por sus hijos desaparecidos o las familias y nunca se les escuchaba. ¿De dónde surgieron esos grupos organizados de madres buscadoras? Desde que estaba Chihuahua, todas las muertas de Juárez, ¿sí? Eso viene de otros sexenios. Y nosotros estamos aquí llegando, no les gusta que hablemos del pasado, pero el pasado es el resultado del presente, ¿sí? Y la verdad es que no había control. Y siempre había todo el Poder Judicial siempre se había elegido por cuotas y cuates, se repartían. No hubo cuotas uno ni para cuates ti, en esto. uno para mí, no hubo cuotas y cuates, hubo un proceso claro, hubo un proceso transparente que se podía entrar a ver las audiencias y se les entrevistó a todos por igual. Participaron
la senadora Murguía está en esa comisión, yo no estoy en la Comisión de Justicia, ella sí está, ella entrevistó a muchos de los participantes, de los perfiles, creo que tú tampoco estás en esa comisión, senador, pero los senadores que están en la comisión se repartieron todas las entrevistas y entrevistaron entre todos. Entonces, a mí sí me indigna mucho que se hable aquí de que en los gobiernos de la Cuarta Transformación es donde hay desaparecidos. No, además antes había desapariciones forzadas, que es otra cosa que no han entendido. Desapariciones forzadas son las desapariciones que provoca un Estado, que hace los gobiernos. Y del fiscal no estoy de acuerdo. Yo hice un exhorto en la Cámara de Diputados por una revictimización a una muchacha menor de edad que fue violada y que el fiscal quería imponerle una multa para que pagara a su violador por la muerte del producto. O sea, realmente creo yo que pueden decir lo que quieran, pero el fiscal no está haciendo un buen trabajo y es una persona afín al Partido Acción Nacional. Adelante, senador. Mira, me da mucha risa porque, más bien me da indignación, porque tratamos de justificar una estrategia de seguridad que no está funcionando, un número de desaparecidos con errores de un sexenio que fue hace 2006-2012. Estamos hablando que fue hace más de 12 años. Ya llevan 7, 8 años en el poder. La estrategia de abrazos y no balazos no funcionó. Si seguimos justificando los errores del presente con errores del pasado, no vamos a encontrar solución. Lo que queremos en México es vivir en paz. Queremos una estrategia de seguridad que realmente resuelva la problemática. Cada año es un año peor. Salir a otro estado de la República y andar por la carretera es un riesgo para nuestras familias. Cada vez sabemos más los queretanos que se fueron a Sinaloa que están desaparecidos. ¿Cuál es el sentimiento de las mamás? Y decir todo está bien y lo que estaba antes estaba mal, pues es no querer resolver la problemática. Tenemos que resolver el toro por los cuernos. No podemos evitar que pase algo, pero si pasa algo, hay que sancionarlo. Tenemos que tener una fiscalía como Querétaro eficiente. Tenemos que tener salarios bien pagados de los policías. No puede ser que en Oaxaca, por ejemplo, gobernado por Morena, un policía gane 200,000, un policía nos cuesta al año 250,000 pesos. En Querétaro 850,000. Tú imagínate, te juegas tu vida, la vida de tu familia, pones en riesgo el futuro de tu familia y le piden peras al olma, que combaten a los crímenes organizados y le pagan menos de 10,000 pesos, no les dan prestaciones legales. Ahí están los datos. Las policías municipales y estatales no les alcanza, sobre todo a los municipios. Del 100% del presupuesto que se recauda en un estado, por ejemplo en Querétaro, el 80% se va a la federación, el 15% se queda en los municipios y el 5% se va a los municipios y el 15% al estado. Hay municipios que no tienen suficiente para pagarle dignamente a los policías. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pensar por positivo, senador. Hay que garantizar un piso mínimo para los policías para que realmente puedan combatir. Si no, quitaron el subsemún, crisis de seguridad, y quitas el fondo para apoyar a los policías. Crisis de incendios, más de 2,000 incendios hemos tenido, y quitas 60% del presupuesto por CONAFOR. Dices que le apuestas a la educación y reduces el presupuesto en ciencia y tecnología. Dices que no apuestes la salud y reduces el presupuesto para Querétaro en materia de salud. Y no hablamos de corrupción, porque ahí acabamos de encontrar los sobrecostos en las compras que iban a hacer y ahora resulta que van a empezar a hacer medicinas. Tú imagínate lo que están poniendo el riesgo. Ojo, economía. ¿Cuál es a la gente que me escucha? ¿Cuál es el variable más importante para seguir atrayendo tanto inversiones nacionales como extranjeras? La energía. Hoy las industrias más importantes lo que más necesitan es energía, agua, seguridad, mano de obra cualificada e infraestructura. Energía no hay. Vas a cualquier parque industrial en Querétaro, en cualquier estadio industrializado, no hay energía y por eso no han llegado. El nearshoring que lo pudimos aprovechar no se aprovechó. Agua, cero inversiones en materia de agua. Hoy lo que va a hacer Querétaro en reutilización de agua, hacia allá tenemos que ir y ojalá que vayamos todo el estado.
Tercero, infraestructura. La carretera 57, la más importante del país para conectar con el mercado internacional más importante, accidentes, mantenimiento permanente y delitos constantes. Es una vialidad la más importante y no está cuidada. A ver, senador. Yo considero que se están tratando temas que son, otra vez, una mentira total. Sí, desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su sexenio nada más, se incrementó más de 200% el salario mínimo. Lo que nunca había pasado, porque siempre habían dicho que si se incrementaba el salario mínimo íbamos a tener una gran inflación, lo cual quedó demostrado que no fue así y que aunque se aumente el salario mínimo no es así. Obviamente se vio, porque ese es uno de nuestros lemas, por el bien de todos, primero los pobres, y se han hecho programas sociales en los que no se están llevando los políticos el dinero a sus bolsillos, se está tratando de recuperar en México la producción, la industria. Vamos a tener un carro eléctrico, no lo tuvimos con Calderón, no lo tuvimos con Fox, no lo tuvimos con Peña Nieto, lo vamos a tener con la doctora Claudia Sheinbaum. Se está dando una importancia muy grande a la ciencia y la tecnología, por eso hoy tenemos una Secretaría de Ciencia y Tecnología, lo que no se había hecho en otros sexenios. Se está, ustedes han visto cómo la doctora Claudia Sheinbaum ha podido negociar con Donald Trump, que nunca sabemos qué es lo que va a pasar, pero sin embargo, pues México no ha sido tan afectado como otros países. Bueno, hoy ya suspendió los aranceles por 90 días, a todos los países, exceptuando a China, pero creo yo que nosotros vamos en un camino resolviendo un país que 100 años fue saqueado. Aquí en Querétaro tenemos una minera canadiense, en San Martín Colón, que le da al ejido 100,000 pesos al año y tiene destruido el territorio porque además extraen oro. Tienen una concesión, ya tienen trabajando ahí 50 años y tienen una concesión. El presidente Andrés Manuel López Obrador no dio una sola concesión. Se demostró que el Fondem era un fondo en el que se robaban ese dinero, realmente no se atendía, nunca se habían atendido los siniestros naturales como hoy se han atendido. O sea, Acapulco, todas las fuerzas estuvieron ahí, todo el puerto se recuperó en muy pocos meses, ¿sí? Para que pudieran operar los hoteles, y esos son fenómenos naturales, no es culpa de nadie. Y sin embargo se atendieron puntualmente. Entonces, yo creo que los gobiernos de la Cuarta Transformación han sido gobiernos responsables. No es por nada que tenemos hoy el 80% de aceptación de la presidenta y que ganamos las elecciones prácticamente en todo el país. ¿Sí? Muchas gracias, Y que vamos a seguir ganando las gubernaturas. ¿Por qué? Pues porque la gente ve el trabajo y a la gente no se le engaña. Vamos a ir ya con consideraciones finales. Son las 8 de la mañana ya con 2 minutos para poder cerrar esta mesa de análisis y reflexión con los dos senadores que tenemos como invitados, la senadora Beatriz Robles de Morena y el senador Agustín Durantes por el Partido de Acción Nacional. Con consideraciones finales, mi estimado senador. ¿Temas generales o nos concentramos en el tema electoral? En lo que gustes y mandes. Mira, del tema electoral es claro la gandalle de Morena para hacerse las instituciones, para fabricar elecciones a modo. Ahí están los datos, ahí están las vinculaciones, ahí están los ejemplos en cada uno de los estados donde hay muchas muestras de los vínculos que existen de Morena con los nuevos árbitros electorales. Están regresando a lo que decían que combatir, que eran los tiempos de la dictadura perfecta, donde el PRI tenía adueñado de los árbitros. Ojo, el PRI también ganaba elecciones. Segundo, sobre el tema de los temas que yo puse sobre la mesa, no revirtió uno solo. Habló de otros temas como el salario mínimo. Yo siempre dije que voy a ser un senador objetivo. Fue una gran decisión subir el salario mínimo y se lo aplaudo a la administración anterior. La estrategia de abrazos y no balazos fue el peor error de la administración anterior. Y la segunda, habla de no participación de los privados como si fuera algo bueno. Tienen detenido al país, tienen energía eléctrica, que como lo dije es uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento. No dejaron participar a los privados, pero ojo, no hubo suficiente inversión pública, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Consecuencia,
el nearshoring se nos fue de las manos. ¿Qué hizo Claudia hoy, la presidenta? Y reconozco que revirtió lo que decidió Andrés Manuel. Hoy permitió la participación de los privados, pasó del punto 5 al punto 7 en generación de energía distribuida, y hizo un nuevo modelo de punto 7 a 20 megawatts para autoconsumo. Está mucho mejor la visión de este gobierno que la de hace un sexenio anterior que fue miope, que por esta visión retrógrada quitaron la participación de los privados, pero tampoco hubo inversión pública. Conclusión, no hay energía eléctrica, hay apagones. Ojo cuando venga la temporada de calor, y lo digo hoy que estamos en abril, ojo con la temporada de calor. La falta de inversión pública nos puede traer apagones en la época de calor. Muchas gracias. Ajá, Senadora a ver. Beatriz Robles, para consideraciones finales con lo que usted Sí, guste y mande. claro que sí. Bueno, primero, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador invirtió mucho públicamente, invirtió 300,000 millones de pesos en líneas de transmisión que no se había hecho. Por eso fracasó la reforma energética, porque no se podía subir energía a la red de todas las plantas eólicas y solares que querían hablar. Y se los digo con conocimiento, porque yo trabajé en la industria de energía en Alemania, en energías renovables, y pues bueno, yo aquí vi lo que sucedía. Por otra parte, invirtió en 2 aeropuertos, en el Tren Maya, en una refinería, mucha inversión que no se había visto a pesar de una pandemia, a pesar de que había una guerra que también afectó los precios de los combustibles. Entonces, se ha hecho realmente mucho trabajo y mucha inversión. Y la doctora Claudia, claro que tiene una gran visión, es una gran mujer. Yo estoy orgullosa como mujer que tenemos la primera presidenta que está haciendo un gran trabajo, que está demostrando que su conocimiento técnico como ingeniera que es en energías, además, ella está demostrando que vamos a salir adelante. Tenemos siempre participación. Desde que estuvo el presidente López Obrador, 46% de la participación es privada en el sector eléctrico y el 51%, el 54% es del gobierno, y tenemos que mantener la soberanía energética, no lo han entendido muchos, es una seguridad nacional, es de seguridad nacional. Y si ustedes voltean a otros países, todo el sector eléctrico es de los gobiernos porque es de seguridad nacional, igual que la soberanía alimentaria que hoy estamos persiguiendo. Entonces, yo lo único que les digo es que el pueblo no es tonto, el pueblo manda y el pueblo sabe lo que quiere. Y por eso ha cambiado. Y yo me considero una política ciudadana y estoy aquí porque creo que se tiene que revertir toda esa corrupción. A mí me daba vergüenza vivir en Alemania y que pensaran que nosotros éramos iguales que nuestros presidentes pasados, que nuestros presidentes panistas y nuestros presidentes corruptos. Entonces, yo por eso estoy en la política, porque creo que tenemos que participar la ciudadanía para poder revertir en México todo lo que se ha hecho mal, porque México es un gran país. Hay grandes personas, hay muchos jóvenes y tenemos que ocupar ese talento para que México sea grande y olvidarnos de la corrupción, olvidarnos de las cuotas y los cuates y olvidarnos de los privilegios personales que los gobiernos neoliberales se encargaron solamente de hacer negocio, privatizar el agua, privatizar la basura, privatizar la energía, privatizar, concesionar nuestros productos naturales, y creo que eso tiene que cambiar y tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo. Que 430,000 millones de pesos perdidos en Pemex el año pasado hasta septiembre. 430,000 millones de pesos. El presupuesto de Querétaro son 50,000. Ahí están los datos perdidos. Representa el 8.05 de meses de toda la educación pública básica. Eso es el dinero que están desperdiciando por corrupción, por ineficiencia y por incapacidad. ¿Cuántas inversiones, cuántos empleos han dejado llegar a Querétaro por la falta de energía eléctrica? ¿Cuánta gente se ha ido porque no es seguro transitar por nuestro país? ¿Cuántos señalamientos de corrupción? Manuel Bartlett, Segalmex, o sea, miles de millones de pesos. La corrupción... ¿Dos de cuántos más? El señalamiento más grande de corrupción en la historia de México, el más grande, es de Morena.
Fobaproa. y ese Galmex. Fobaproa. Y estaba el PRI y no estaba el PAN. Ahí está. No importa, pero son y- gobiernos Y lo peor de neoliberales. todo es que más de la mitad de los senadores hoy de Morena vienen del PRI. Y le sacamos su vinculación y te lo apuesto. Sí, no, algunos vienen del PRI, No, pero era el bueno, único algunos- partido que había. Ah, ¿sí? bueno, entonces pero estaba habemos bien. muchos que venimos de la Entonces estaba ciudadanía bien. y que estamos ahí para hacer las cosas Como era el único bien. partido que había, que no, Bueno, no es cierto. Vamos a cerrar la mesa. Vamos a cerrarla, Le muy agradezco enormemente, Muchas senadora. gracias. Esperamos poder repetir este ejercicio porque me parece que justamente el contraste de ideas es lo que hace que nuestras audiencias tengan una opinión propia, Así es. personal e informada. Muchas gracias, Gracias a usted. a la senadora Beatriz Robles del Partido Morena. Gracias al senador Agustín Dorantes del Partido de Acción Nacional. Yo voy con más información. Voy a platicarle lo que sucede con este hogar de transición que desde el pasado mes de marzo